Bueno, aprovechando que queda la presentación, quiero agradecer esta invitación del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Antropólogos, y no nos hemos puesto de acuerdo, pero quiero tocar algunos de los temas que Lucho Carranza ha tocado. Sí, que ha tocado referente a temas bastante complejos, pero que demuestran que estos temas tienen que ser vistos desde varias disciplinas, ¿no? En mi experiencia profesional, yo he trabajado mucho con médicos que se sienten los chamanes del siglo XX porque deciden sobre la vida y la muerte, con ingenieros, sobre todo agrónomos. No me ha tocado trabajar mucho con mineros, pero estoy convencido que la complejidad de los procesos requieren que tengamos miradas de distintas disciplinas, y por eso me parece tan interesante esta iniciativa. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que son los temas de cultura y por qué la cultura es un tema clave para el desarrollo. Hay que recordar que el desarrollo sí es crecimiento, pero no solo crecimiento, ¿verdad? Hemos tenido una década por lo menos de baja inflación, de mayor consumo, incluso que crece más que el PBI, pero importa también la distribución, lo decía Lucho Carranza, ¿verdad? América Latina, a pesar del crecimiento, sigue siendo las regiones más desiguales del mundo. El Gini, que es un indicador de desigualdad, está por encima de 522, Europa tiene .34. La lección que hemos aprendido en los países nórdicos, sobre todo, es que ha tenido crecimiento con mayor igualdad. Y no siempre eso es cómodo. Tengo amigos que trabajan allá. ¿Saben cuál es la tasa de impuesto de un profesional con 2 hijos en un país como Noruega o Canadá? 47-50%. Entonces, si quieres igualdad, tienes que pagar impuestos. Esos son otros temas que tenemos que tener en cuenta. Y voy a referirme después por qué en la cultura peruana todos queremos sacar la vuelta al Estado y si podemos no pagar impuestos, pero qué bacán, ¿no? Entonces no tenemos que hacerlo, ¿no? Otra idea muy importante es que a la gente le importa el poder. La democracia tiene que ser algo real. Ya no se habla solamente de democracia representativa, sino de democracia participativa. Y lo que este reto implica es que tengamos democracias a nivel local. Yo estoy trabajando ahora en los municipios de la selva, de las 5 regiones amazónicas, y estamos encontrando que el gran problema es que la relación entre municipio y población es muy mala. Porque el municipio es como la radio, es lo que tiene la gente más cerca del gobierno. Si tu municipio es malo y te hace problemas, tu confianza en el Estado es pésima, porque lo que tienes más cerca te va pésimo, ¿verdad? Y vamos a trabajar después del tema de corrupción. ¿Qué supone entonces poder real, igualdad, valores compartidos? Uno de los déficits más grandes que tenemos en el país no solamente son carreteras, aeropuertos, puertos fluviales, sino es valores compartidos. Esto tiene que ver con la cultura y con el concepto de capital social. Siempre pregunto yo, ¿qué valores compartimos los peruanos? La gastronomía sí, pero no podemos vivir solo de comida, pues. Y el fútbol cuando ganamos. Cuando perdemos todo es una porquería, ¿verdad? Entonces, una pregunta que es importante y que hay muy poca investigación es ¿qué valores compartimos los peruanos? ¿En qué creemos? ¿En quiénes creemos? Yo le hago una pregunta a mis alumnos con frecuencia y es ¿a qué peruano o peruana viva admiran ustedes? Vamos a pensar un ratito. Y les toma un rato muy grande encontrar a alguien que pueda darme un nombre. Muchos me dicen el Papa Francisco, sin duda. Pero peruano o peruana que admiremos. Las culturas necesitan héroes, necesitan modelos. Y una de las hipótesis que voy a presentar es que no tenemos modelos de valores en el momento actual en el país. ¿Okay? ¿Qué supone una cultura política? Es un tema clave de la antropología que lo que busca es, y Lucho empezó con eso, los modelos mentales, la manera de entender el mundo. Le doy un ejemplo para entender. A veces la antropología se parece un poco a una ciencia un poco extraña, pero no lo es. Yo les puedo decir, miren, a la gente que le gusta sacar pies fuera del plato, se van a la Costa Verde, algunos dicen para ver la carrera de submarinos, y dicen, yo siempre digo, yo siento que el sol sale por los cerros y se oculta por el mar. Ese es un modelo que todos compartimos, ¿verdad? Vemos el sol, los que hacemos deporte en la mañana, salir por los cerros y lo vemos en la tarde cuando sale por el mar. Sin embargo, sabemos todos que el sol ni sale por los cerros ni se oculta por el mar. La Tierra le da vuelta al sol. ¿No es cierto? Sin embargo, ese modelo es un modelo que todos compartimos. Es un mapa de la realidad ficticia respecto a la objetividad, pero que compartimos con cultura, y eso lo hace objetivo. ¿Okay? ¿Qué supone modernizar desde el punto de vista de la cultura? Primero, coherencia entre valores e instituciones políticas. Es un déficit espantoso. ¿Qué valores tienen las instituciones políticas peruanas cuando tenemos casos de corrupción y de violencia todos los días? En segundo lugar, tenemos que tener capacidad del sistema político de concertar intereses diversos. El conflicto y los intereses existen. No hay ninguna sociedad que no tenga conflicto y que no tenga intereses diferentes. Lo que importa es que haya sistemas civilizados de resolverlos. Ahí entra la justicia, entra la policía y entra el tema de corrupción. ¿Cuánto queremos en la justicia y en la policía? Vamos a ver después algunos datos. Y finalmente, necesitamos un mínimo de cohesión entre grupos sociales. Esta es una idea muy vieja. Eisenstadt, un famoso científico político, plantea estos 3 elementos en el año 67. 3 cosas necesitamos para desarrollarnos. No solamente celulares y carreteras. Necesitamos sistema de valores, instituciones políticas que las representen. Necesitamos un sistema político que concerte intereses diversos de forma civilizada. Necesitamos un mínimo de cohesión.
social. Sin cohesión social no puede haber vida en sociedad. ¿Ok? Vamos a entrar ahora al tema más en detalle. ¿Cuáles son los aspectos de la cultura que importan para el desarrollo? Lo primero, ya se ha dicho también, es el tema de la confianza. Confianza en las personas, en las instituciones, en especial cuando hay desigualdad de poder y recursos. ¿A quién le tienes confianza? Les cuento una... Se ha hecho el año 2010 una encuesta entre los jóvenes peruanos, de 15 a 29 años. Y les ha preguntado, ¿en quién confías? ¿En el Congreso? ¿En la policía? ¿En el sistema de justicia? ¿En la prensa? 87 a 95% dicen que no confían. ¿Saben que confían en sus papás? En la iglesia y en la RENIEC. Si le quitan la RENIEC, estamos en el siglo XV. Si solo confías en tus papás y tus parientes, no estás en una sociedad moderna. Porque la sociedad moderna supone que tienes confianza en las instituciones. En la policía, en la justicia, en el Congreso, en los políticos, en los medios. ¿Verdad? Entonces, ese déficit de confianza, a mi modo de ver, quizás es mi sesgo profesional, es todavía más serio que el déficit de carreteras o de celulares, porque ya se pueden comprar. Pero crear confianza implica un cambio cultural. La segunda idea, que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que son empresas mineras, es que confianza y desigualdad tienen signos opuestos. ¿Qué pasaría? Pónganse a pensar, pónganse los zapatos, si una empresa minera enorme viene un día y le dice, miren, hemos encontrado petróleo a media cuadra de tu casa. Dame tu permiso para hacer un hueco y sacar petróleo. ¿Cuál sería su reacción? Tu casa. Estoy seguro que a pesar de que sean ingenieros, la mayoría de ustedes van a decir, ni hablar, vamos a conversar. Entonces, hay que tener en cuenta que gran parte de lo que es la explotación, no solamente de gas natural, de minería de petróleo, ocurre en las regiones que tienen menos poder en el país. En regiones rurales, en regiones campesinas, en regiones nativas. Hay que entrar con la idea de que esa población no es que sea antiminera, sino que siente que no tiene el poder para negociar de igual a igual. Desigualdad y poder tienen signos opuestos. Se opera en contextos de culturas distintas y de alta desigualdad. La desconfianza es entonces el resultado obvio de una empresa muy poderosa que viene y que no sabemos qué quiere. Esto tiene mucho que ver con las maneras de desarrollar políticas sociales por las empresas mineras o de energía con las comunidades. Yo he dado las trampas y he hecho varios trabajos de consultoría que son típicas cuando se trabaja con otros grupos como comunidades campesinas y nativas. 4 errores muy frecuentes, y esto no es una receta sino es una reflexión. Primero, suplantar al Estado. Quiero un colegio, te lo voy a dar. Quiero un hospital, te lo voy a dar. La hipótesis es que la empresa, aunque le tome más tiempo, tiene que actuar como intermediario entre la comunidad y el Estado, porque es obligación del Estado y no de la empresa dar ese colegio, dar ese hospital. La regla es todavía más precisa. Una empresa puede financiar gastos de inversión, pero no gasto corriente. Si la empresa le paga al profesor o a la obstetriz o al empleado municipal, eso se convierte en un gasto insostenible, porque es un gasto corriente, ¿verdad? Entonces, el error no es no ayudar a la comunidad, el error es suplantar al Estado. Y muy frecuentemente me ha pasado con varias empresas, siempre están apurados. Dicen, no, ¿qué quieren? ¿Un colegio? ¿Qué quieren? ¿Un hospital? Dásela. Error. Te va a tomar mucho más tiempo, pero es mucho más sustentable decir, yo te ayudo a conseguirlo, porque el que debe darte ese servicio es el Estado. Y es más, yo trabajo con muchos alcaldes de regiones, Charate, por ejemplo, con muchos recursos, y dicen, no, ¿para qué le voy a dar escuela? Tienen a la empresa minera que se les dé la empresa minera. Creamos una mala costumbre en los alcaldes, ¿verdad? Como la empresa tiene plata, que le haga la empresa. No, señor, la función es del alcalde y del gobierno, no es del Estado. Primer error. Segundo error, prometer lo que no se puede cumplir. A veces por salir del paso prometemos cosas que no se pueden cumplir. Y este es un elemento que contribuye a la desconfianza. Y aquí hay un tema cultural muy importante, ¿verdad? En las comunidades tradicionales las relaciones son cara a cara, son de parentesco. La confianza implica entonces continuidad y consistencia en lo que se hace. Hicimos, no voy a mencionar el nombre por razones obvias, un estudio de una empresa minera que se sentía muy responsable, que me decía, quiero saber qué piensa la gente de mi empresa. Y hay una metodología en antropología muy interesante que se llama el modelo figurado. La pregunta es la siguiente: si la empresa X, cuyo nombre no voy a decir, fuera una persona, ¿cómo sería? Si fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Saben qué no contestaron? No sería una persona, sería un fantasma. Cuando le contesto al gerente casi se muere. ¿Por qué es un fantasma? Por varias razones. Viene cuando no lo esperamos. Cambia de cara. Siempre viene una persona diferente. No sabemos qué quiere y nos da miedo. Tu empresa no es una persona, es un fantasma. Hay que evitar los fantasmas. Porque los fantasmas nos deben asustar a todos. Arrogancia. Hay que tener mucho cuidado en condiciones en las cuales entra. Y a veces la arrogancia no viene de los propios staff de la empresa, son los propios empresarios locales. O trabajadores locales dicen, ahora yo soy de la empresa fulano de tal, estoy mucho más bacán que tú.
¿no es cierto? Y eso crea un resentimiento enorme. Cuando hay distancias en el poder, hay que tener mucho cuidado en no parecer arrogante. La arrogancia, que es una cosa tan compleja y tan abstracta, sin embargo, es la principal razón por la cual muchas personas dicen la empresa nos ha hecho daño. Y es un tema complicado que hay que tener en cuenta como parte de la capacitación del personal. Y finalmente, la fuerza de la desconfianza, no seamos ingenuos. Hay grupos que sí son antimineros y que trabajan constantemente para crear malas relaciones. Si la empresa no los puede identificar y prevenir el conflicto, entonces va a caer en esa fuerza de la desconfianza. El segundo elemento clave de la cultura, creo yo, para el tema de desarrollo es la capacidad de asociarse, de armar grupo, de ser más que uno mismo. Y esto es una cosa muy interesante. Las sociedades tradicionales están organizadas para defenderse. Usted va a cualquier comunidad campesina, incluso pueblo joven, y hay 40.000 instituciones. Juntas vecinales, club de madres, la junta de agua potable, los líderes nativos, el club de fútbol, qué sé yo. En nuestros vecindarios de clase media, con la justa conoces a tu vecino. Y lo que quieres es que no te friegue, que no haga bulla y que el perro no ladre. ¿No es cierto? Entonces la clase media está muy desorganizada. En cambio, los sectores tradicionales tienen un gran tejido social, lo que se llama en sociología gran densidad social. Y por eso hay que tener primero un mapa muy claro de cuáles son las organizaciones que tiene la comunidad, porque comunidad es respeto. Y si tú no ignoras esas instituciones, que a veces no son formales, son informales, pero son fundamentales porque tienen el poder real. Entonces lo primero que hay que hacer es un mapa de quién es quién en la comunidad, cuáles son las instituciones y cómo funcionan. Nos ha pasado muchas veces en trabajo, yo he hecho mucho trabajo en la zona de Moco-Conima, zona Aymara, en Puno, y hacíamos encuestas para programas productivos agrícolas. Entonces entramos a una casa, preguntar a la señora y entraba toda la comunidad. O sea, disculpen, la encuesta es privada, no, le decía. Señora, ¿cuántas vacas tiene? 2. Mentirosa, tiene 4, decía la comunidad. Porque comunidad es respeto. La idea de control social es un factor muy fuerte en comunidades tradicionales. Entonces tiene que pensar en la comunidad, no en la familia, no en el individuo, ¿verdad? Porque es una manera diferente de relacionarse, porque el parentesco, vamos a verlo después, porque es el factor central que nos vincula. La tercera idea del tema de asociación es clave. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pobre Toledo tenía 7% de popularidad? Tenía casi cero legitimidad, pero tenía legalidad y no se votaba por él. Bueno, en el mundo tradicional importa más la legitimidad que la legalidad. No siempre la autoridad constituida es la que tiene el liderazgo de la gente escucha. Entonces, un segundo mapa que se necesita no solamente es quién es la autoridad, quién es el alcalde, quién es el gobernador, sino es quién es el líder, a quién le creen, quién tiene legitimidad. Es muy interesante. En estas elecciones últimas regionales ha ganado gente que no tenía la mayor legalidad, no eran parte de partidos políticos. En las últimas creo que solamente 3 presidentes regionales pertenecen a un partido político nacional, todo el resto son movimientos locales, autoridades caciques locales, que tienen no legalidad desde el punto de vista de institución política, sino legitimidad, la gente les cree. Cuando hay legitimidad y no legalidad, los liderazgos son volátiles. Puedes tener un dirigente hoy y mañana otro. Y a veces la fuerza de un líder consiste en manejar el conflicto y no en buscar una solución. Miren ustedes el caso de Santos y Cajamarca y otros más. No es por casualidad que el actual presidente electo del gobierno de Dios tiene toda la minería ilegal detrás. ¿Qué tiene? Un discurso, ¿verdad?, que atrae a aquellos que estando en la ilegalidad tienen la capacidad política de imponerlo. Y eso es un tema muy complejo y muy difícil de trabajar. Entonces la segunda idea, la primera el tema de confianza, la segunda idea era la asociación. La tercera, que es muy importante, es los bienes colectivos. Ahora que acabamos de terminar la COP, y aquí hay un tema muy interesante. Se han hecho muchos estudios que los activos comunes, territorios, bosques, fuentes de agua, lagunas, ríos, el mar, son más y protegen los ingresos. Eso es muy interesante. Un nativo Mashigenga o un campesino aymara en realidad tiene muy poco dinero contable. ¿Pero qué tiene? Tiene los pastos de la parte alta, tiene el río para sacar agua, tiene el bosque para cortar. Entonces lo que es de todos es clave para mi ingreso. Si afectas lo que es de todos, me afectas a mí personalmente. Y por eso es que la defensa del territorio, aunque sea por medio metro, miren ustedes el actual conflicto hoy día en Calca, en la zona de Cusco, es porque estoy defendiendo aquello que me sostiene, los bosques, los ríos, las lagunas, etc. No es porque yo sea ecologista, ni he estudiado yo ingeniería ambiental, sino porque lo que es de todos me beneficia más que mi propio ingreso. Y eso es un tema muy importante a tener en cuenta cuando se trata de hacer proyectos mineros que van a afectar una fuente de agua, un bosque o un territorio. La segunda idea fundamental de la cultura tradicional, que las relaciones entre personas, parentesco y cortesanía son la base de la vida social. Les cuento una anécdota. Tengo un colega en la Universidad Católica, un psicólogo, Yamamoto, que hace un estudio que todo el mundo dice debe estar medio fumado, pero es muy interesante. Estudia la felicidad. ¿Qué te hace feliz?
Y he encontrado y he hecho un estudio en varios sectores sociales del Perú, muy interesante. Él le pregunta, por ejemplo, a los chicos de clase media, empresarios jóvenes en San Borja, ¿qué es para ti la felicidad? Lo primero es tener plata. ¿No es cierto? Amigos unos pocos, porque además se chupan mi trago, molestan, qué sé yo, pocos. Mi familia sí. Tener éxito profesional y ser reconocido. ¿Sabe usted qué es la felicidad para un machiguenga? Tener muchos parientes. No tener que trabajar mucho. Tener quien me ayude cuando me enfermo o me va mal. Y tener tiempo libre para disfrutarlo. Un modelo de felicidad absolutamente diferente. Si ustedes no entienden ese modelo de felicidad, tu propuesta frente a la empresa o comunidad minera puede ser totalmente equivocada. Yo sé que es muy complejo, pero es muy importante entender qué quiere la gente, cuáles son sus expectativas, y eso solo se consigue con el diálogo. La riqueza debe ser compartida, es muy interesante. Sobre todo en las comunidades tradicionales de la acera. El exitoso tiene que compartir, si no es un egoísta. Porque si no compartes, tus parientes o amigos no te apoyan ni te soportan. Entonces la idea de que la riqueza es individual y me permite el progreso individual, personal, es una cosa ajena a la cultura tradicional y tiene que ser. Finalmente, como les decía, la felicidad, este fue un estudio que hicimos entre los machiguengas en la zona de Quiriguete, en la zona de Camisea, decían, yo quiero tener un buen lugar para vivir limpio, tranquilo, tener una red social que me proteja y apoyar, una familia, amigos, vecinos y tiempo para disfrutarlo. Que no está tan descabellado. Acaba de hacerse en The Economist un estudio muy interesante sobre hábitos de consumo en los ejecutivos de alto nivel de los países desarrollados. ¿Saben qué está ocurriendo en el mundo? La gente se jubila antes. ¿De qué te sirve jubilarte a los 80? Y dices, ya tengo 80, voy a disfrutar de la vida. Se te pasó el tren, compadre. Ya no, pues hay un montón de cosas que no voy a decir cuáles son que ya no puedes hacer. ¿No es cierto? Entonces, ya no, pues. ¿No? Entonces, es muy interesante porque, es más, hay un banco cuyo nombre también me decía que dice, el tiempo es más valioso que el dinero, es verdad. ¿Qué nos falta a nosotros todo el tiempo? No tengo tiempo. Quiero estar como decimos, no tengo tiempo. Hay una fiesta, no tengo tiempo. No seas idiota, pues. El tiempo es para disfrutarlo, no solamente para trabajar. O sea, hay un cambio cultural bien interesante que tenemos que ir pensándolo porque se nos viene también. Finalmente, valores y la ética. Es un tema fundamental y no quiero sonar a la iglesia, pero es fundamental. No hay discusión sobre el tema de ética en este país. Es más, no tenemos líderes que representen a la ética. La religión en las sociedades tradicionales es la base de la ética. Tienes a alguien que te vigila, más fuerte que la policía. No se olvide que la Iglesia Católica es el partido político más viejo de la historia. Esa es la definición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y acuérdense de la Santa Inquisición, ¿no? Acuérdense de, tú metías la pata en algo y lo primero que te caía es el cura antes que tu papá, ¿no es cierto? Bueno, la religión ha perdido fuerza en la sociedad moderna. Ya no tiene esa función de control. Entonces, ¿quién lo hace? La familia, el Estado, la policía. No hay ninguna institución en la sociedad moderna que esté a cargo de los valores. ¿Se dan cuenta? Es una función sin responsable. En familia tenemos un problema creciente de padres ausentes en los sectores populares. Tengo el último dato, casi el 30% de los hogares peruanos en las zonas urbanas son de mujeres solas que abandonan al marido. 30%. En las zonas urbanas. Puede ser. En Costa Rica es 40%, es un fenómeno curioso. Hay un creciente problema de abandono de la familia. Niños sin papá. Y a veces niños sin papá. Y madres que tienen que trabajar durísimo, que a veces tienen 3, 4 o 5 hijos. ¿De qué? ¿Por qué hay tanto pandillaje juvenil hoy día? ¿La gente es más mala? No. La familia se ha desestructurado. Y sin embargo, ¿qué políticas de familia conocen ustedes? ¿Qué políticas de afecto conocen ustedes? Tengo un colega, Aldo Panfichi, que estudia el tema de pandillaje y violencia juvenil. ¿Sabes qué cosa he descubierto? Es una cosa muy interesante. La principal razón detrás de los pandilleros juveniles es la falta de afecto, la falta de amor. ¿Cuántas políticas de amor conocen ustedes? 0. Y eso es un tema fundamental porque tiene que ver con la responsabilidad. En política hay una frase que encuentro todo el tiempo en los sectores populares. Los políticos son todos iguales. ¿Qué significa eso? Que todos son corruptos. Eso es una lástima. Si no crees en tus políticos, no crees en los líderes. Hay que adecentar la política. Y dicho sea de paso, y eso es lo que le digo a mis alumnos y se sorprenden, no hay democracia sin partidos políticos. Todos quieren ser parte de una ONG, de una asociación. Nadie quiere ser parte de un partido político. Oigan, si no nos metemos en política, no tenemos derecho a una buena democracia. No hay democracia moderna sin partidos políticos. ¿Y qué cosa es débil en este país? Los partidos políticos. Nadie cree en ellos, menos los jóvenes. Es curioso, en la Universidad Católica he hecho una encuesta entre los jóvenes, les interesa la política mucho. ¿Militarías en un partido político? Ni de vainas. Es una contradicción, ¿verdad? Me encanta el queque de chocolate, pero no lo como nunca. Es otro tema, porque la política no atrae, porque no adecenta. Se mete en política el que quiere beneficiarse y no aquel que quiere contribuir a su país. Simplemente el dato, les recuerdo, 87% de los jóvenes en la encuesta del 2010 dicen que desconfían del Congreso, 87% de la justicia, 89% del Ejecutivo y 90% de los partidos políticos.
Y vamos a hablar un poco de un tema para ir terminando que me parece fundamental y que hoy día es un flagelo, que es la corrupción. ¿Okay? Antes de entrar a algunos datos, tengo un colega, un joven antropólogo, Yari Mujica, que ha hecho un estudio fascinante. Así como hay minifundo, hay microcorrupción. O sea, la que sale en los periódicos siempre es la corrupción grandaza, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto ustedes tienen que pagar una coima a un policía por pasarse la luz roja? O a un funcionario municipal para que les agilice el expediente. O los maestros que tienen que pagar por conseguir un puesto determinado. Lo que analiza Yaris Mujica es la microcorrupción. Y la microcorrupción, que está extendida, debe preocuparnos por tres razones. Primero, es más difícil de detectar. En segundo lugar, decimos, así nomás es, pues normal nomás es. ¿Verdad? No importa que robe con tal de que haga obra. Eso es inaceptable. A ver, dile a un noruego, no importa que robe con tal de que haga obra, te mete preso. Y en tercer lugar, nos acostumbramos a eso, ¿se dan cuenta? Lo convertimos en una cosa cotidiana, así nomás es. Eso no puede permitirse ni aceptarse. Entonces yo creo que es fundamental una campaña de valores, un programa que nos permita superar lo que no tenemos, que es institucionalidad, confianza, cohesión social y valores. Y déjenme decirle algo, empieza por casa, empieza por nosotros. Un deporte típico en el país es que todos tenemos derecho y nadie tiene responsabilidades. No es eso que lo ve el Estado, no es cierto. En el tema de valores empezamos por lo cotidiano, por lo nuestro. Una anécdota de un colega mío que decía, oye, el tema de valores la seriedad y la honestidad son importantes. Y me decía, el otro día mi hijo viene y me dice, papi, se me han acabado los lápices de colores, me he tirado los del colegio. ¡Qué barbaridad! Le dice, ¿cómo es posible que te robes los lápices de colegio? Yo en la oficina tengo un montón, te los voy a traer. La misma vaina. Esos no son de él, está pagando la oficina. Cohesión social. Un empresario mío me contó una cosa muy interesante. Estuve en Noruega, justamente. No, en Suecia, perdón. Fue a visitar la fábrica Volvo en febrero, que hace un frío de helado. La fábrica Volvo es enorme, y llegó con su amigo, tempranito, antes de la cita, 7 de la mañana, y se estacionaron en el estacionamiento más lejano de la puerta. Le dice, oye, ¿estás loco? Con el frío, ¿qué hace? ¿Por qué te estacionas acá? Estacionas de cerquita. No, le dice. Los estacionamientos cercanos a la puerta son para que llegan tarde. Porque así el que llegó tarde no pierde más tiempo, o sea, no tiene ningún problema. Fíjense la noción. Si fuera para no, se cuadra en la puerta y cruzamos. Ese tema tiene que ver con cohesión social y con valores. Rápidamente, ustedes me dirán si me queda, no quiero extenderme mucho, perdón. No sé por qué no me hace mucho caso. Hay un estudio que hizo el 2006, no se ha vuelto a repetir. Hay muy pocas investigaciones sobre valores en el Perú. Ojalá hubiera una capacidad de generar recursos para investigar lo que vale la pena. Nadie estudia el tema de valores, no como un tema de lo que debe ser, sino de lo que es. ¿Qué piensa la gente? Voy a darles unos datos rápidamente sobre el tema de valores, que son, en este caso, cuantitativos, deberían ser cualitativos, pero no dan una idea. La pregunta es, ¿qué es la democracia según los más y menos educados? No sé, 76% de la población con menor educativa no tiene idea de lo que es la democracia. Cuando tienes un 76% de la gente que no sabe ni valor lo que es la democracia, van a votar porque hay multa. ¿No es cierto? Y deciden su voto en la urna. Porque no hay valoración de la democracia. Sin democracia no hay desarrollo. Sin embargo, la proporción de sectores de mayor educación que les interesa la democracia y saben lo que es, 64%. Aquí debería ser 100%, ni siquiera 100%. Hay un tercio de sectores de educación alta que no tienen claro qué es democracia. Nivel de ingreso y educación de la familia. La educación importa más que el ingreso. Esta es la barra de aquellos que dicen que desconocen qué significa la democracia por nivel educativo bajo, hasta 15% de los años de escolaridad. Este es el porcentaje por nivel de ingreso. Cuando tienen ustedes más de la población de nivel de sectores bajos que dice que no sabe lo que es la democracia, ¿cómo puede tener base de partidos políticos sólidos? ¿Verdad? ¿Cómo puede tener bases para un gobierno que sea responsable? Eso es bien interesante. Concepto de democracia según sector étnico. Esto interesa mucho a las empresas mineras. Aymaras y quechuas, selváticos, mestizos, europeos de origen. Otra vez, el concepto de democracia, más de la mitad de la población quechua y aymara. De la población selvática no tiene idea, no sabe, pero lo más importante es que aquí hay un 28% de la población mestiza que dice, aunque tengo idea, no me importa. La peor de las arrogancias. ¿No? O sea, aquí empieza a aparecer, Matos Mara ha hecho unos estudios muy interesantes de esos, el proceso del mestizo, que es la persona que se hizo sola, pero que siente que el Estado no está para ayudarlo, sino para complicarle la vida. El individualismo total. Un sector medio que es muy exitoso en los últimos años, pero que no ha internalizado valores de cohesión social, de responsabilidad, de decencia y de ética. ¿Verdad? No es que sean corruptos, sino que se han hecho solos, a contra del Estado,
Por lo tanto, la desconfianza es parte de su cultura. Y eso se refleja mucho en esta idea, sé, pero me importa poco. 28% de la población de sectores medios. ¿Qué piensa del futuro de la democracia en el Perú? Expectativas hacia adelante. Esta es una escalerita clarísima. Hay una correlación fuertísima entre bajo nivel educativo y poca predictibilidad, y mayor nivel educativo y mayor predictibilidad. Los pobres no creen mucho en el futuro porque no lo pueden controlar. Entonces, un factor clave de la capacidad de pensar hacia el futuro es tu capacidad de predicción. Hace unos años hicimos un estudio muy interesante en Pueblo Nuevo, en Chiclayo, con señoras de varias generaciones. Y la pregunta era, a las jóvenes, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? ¿Sabe qué te contestaban? No sé qué voy a comer mañana y usted me pregunta qué voy a hacer dentro de 10 años. No tiene sentido la pregunta para mí. La predictibilidad. Y ahora terminando, tengo muchos datos, los voy a dejar para si quieren verlo, pero en general, el derechos, esa es otra cosa muy interesante. El primer derecho que tenemos es conocer nuestros derechos. Esta pregunta se la hago a todos mis alumnos. Así que no se preocupen si no la contestan bien, y con eso termino. ¿Cuántos derechos le reconoce al peruano la Constitución? ¿Cuántos derechos tenemos constitucionales? Los invito a que me contesten. ¿Cuántos? Ni siquiera cuáles. ¿Cuántos? ¿10? ¿Quién da más? ¿12? 24. 24 derechos constitucionales. ¿El derecho a la alimentación es un derecho constitucional? No. Tienes derecho a morirte de hambre. La alimentación no está asegurada. El derecho a la acción política sí. A la libre movilidad sí. A que no te juicien por deuda, perdón, a que no te quiten tus recursos por deuda sí, etc. Entonces, ejemplo clarísimo de la baja institucionalidad política es que ni siquiera conocemos nuestros derechos. Y peor aún, nuestras obligaciones. Ciudadanía, y con esto termino, no es solamente tener derechos, es también tener obligaciones. Y en el mundo moderno, en la política social moderna, importa no la igualdad, porque eso no existe, sino la equidad. ¿Qué es la equidad? La igualdad de oportunidades. Muchas gracias.